Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy martes vamos a estar hablando de Juan capítulo 1, del 1 al 18, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos tomamos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén. Bueno, hermano, este mensaje de hoy, este mini mensaje, donde empieza en Juan, prácticamente nos da a conocer a Dios. Nos hace saber quién es Dios, ¿no? Entonces es muy importante cuando leamos la Biblia que no nos saltemos esta parte de Juan, ¿no? Ahí donde Dios se da a conocer más, nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, regresando para explicar. Cuando dice en el principio era el verbo, ¿no? El verbo es la palabra, ¿no? En griegos se llama logos, ¿no? Que viene siendo la palabra de Dios, ¿no? Traducido al inglés es the word, que es la palabra. Entonces el verbo es la palabra, ¿ok? Es la, ¿cómo se dice? Lo más profundo de Dios, ¿no? Ahorita vamos a entender por qué, ¿ok? Entonces dice, en el principio era el verbo, la palabra, ¿no? La palabra. Y la palabra era con Dios, ¿no? Y la palabra era Dios, ¿no? Este era en el principio con Dios. Entonces Jesús ya existía con Dios, ¿no? Ahorita nos está dando a separar un poquito, que están separados, ¿no? Que estaba con Dios, ¿no? Que Jesús es el verbo, es la palabra. Él ya existía, él estaba con Dios, ¿no? Y dice, ¿no? En el principio ya existía Jesús, ¿no? Y el verbo, la palabra, era con Dios, estaba con Dios. Entonces Jesús estaba con Dios, ¿no? Y la palabra era Dios, ¿entiendes? Ahí lo separan, ¿no? Y después dice, pero la palabra, el verbo, era Dios. Entonces Jesús es Dios, ¿no? Porque este verbo, esta palabra se hizo carne, ¿no? Que sabemos que es Jesús, ¿no? Entonces Jesús es Dios, ¿entiendes? Y después seguimos, ¿no? Este era en el principio con Dios, estaba con Dios, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, Dios creó todas las cosas, ¿no? El mundo, nosotros, todas las cosas que existen en este mundo, ¿no? Pero la palabra hizo todas esas cosas, ¿no? Entonces, porque la palabra, Jesús, ¿no? Reconocemos que la palabra, el verbo es Jesús. Jesús creó todo el mundo, creó la tierra. Jesús es nuestro Padre, ¿no? Como aprendemos en toda la Biblia, Él tendrá muchos nombres, le darán, ¿no? Admirable, consejero, fiel, verdadero, todo, ¿no? Y Padre Santo, ¿no? Porque Jesús es nuestro Padre, ¿no? Fuimos creados por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas que están en este mundo fueron hechas por Jesús. Que ahorita vamos a aprender cómo, ¿no? El Padre, ¿no? Que está en los cielos, la palabra, el verbo, la palabra, Dios habló y mediante la palabra todo fue creado, ¿no? Mediante Jesús, ¿no? ¿No? Vamos a entender, ¿no? Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús nada pudo haber sido creado, ¿no? Dios creó porque Dios habló, la palabra dio vida a todo, Jesús, ¿entiendes? Ahorita vamos a entender.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Jesús es la vida. Él nos dio la vida, la palabra, ¿no? Y es la luz del mundo, ¿no? La palabra es la verdad. Nos hace mirar bien, ¿no? Cuando estamos aquí en la Biblia, sabiendo de la palabra, sabiendo de Jesús, ¿no? Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas es el diablo, lo malo, el pecado. No prevaleció contra él, ¿no? Jesús vino a este mundo, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no? Y venció al enemigo. Nos enseñó el camino al cielo, cómo seguir, cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque la luz prevaleció contra las tinieblas, contra el diablo, ¿no? Entonces, Juan predicó, ¿no? Juan el Bautista predicó sobre él, ¿no? Lo anunció, ¿no? Dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo el mundo venía a este mundo, ¿no? Jesús vino, ¿no? Jesús se hizo carne, esa luz que venía del cielo se hizo carne, ¿no? La palabra, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿no? Aquí vino, aquí estuvo nuestro Señor Jesús, carnalmente hablando, se hizo carne, ¿no? Habitó entre nosotros, ¿no? ¿No? Y dice, y el mundo que alumbraba el mundo venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces la gente no lo recibió, su propia gente no lo recibió, ¿no? Vino a su gente, a la gente de Israel, ¿no? ¿No? Salió de la gente judía, ¿no? De la tribu de Judá, que son los judíos, ¿no? Una de las 12 tribus de Israel. Y no lo recibieron, ¿no? Y dice, ¿no? Ellos fueron los que lo crucificaron, ¿no? Y ahora me va a explicar. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a ti y a mí, ¿no? Llegaron a los judíos, pero muchos judíos no lo recibieron, casi todos, pero hubo gente judía que le recibió, ¿no? Hubo gente de otra tribu de Israel que le recibió. Hubo gente gentil como tú y yo, que no éramos de las tribus de Israel, ¿no? Éramos como en ese tiempo dicen los griegos, ¿no? Los gentiles, tú y yo que no venimos de esa descendencia, ¿no? Carnalmente hablando, le recibimos. Entonces, todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo. Y acá dice, mas a todos los que recibieron, que creyeron en la palabra, que creyeron en la palabra de Dios que se hizo carne, ¿no? A los que creen en su nombre, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, hermano, somos hijos de Dios. Espiritualmente hablando, cuando creemos en la palabra, cuando lo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, lo aceptamos en nuestra vida, la palabra vive en nosotros, nos da de su espíritu. Somos hechos hijos de Dios. ¿Entiendes? Entonces dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. No porque hayamos sido judíos, no porque seamos nacidos de las 12 tribus de Israel, carnalmente hablando, no porque carnalmente hablando seamos descendientes de Abraham. Eso aprendemos en toda la Biblia. Dios no es carnal, sino es espiritual, ¿no? Dios es espíritu, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. A los que creen en la palabra de Dios, a los que escuchan su voz, a los que lo aceptan, a los que lo siguen, a nuestro Señor Jesús, que es Dios, ¿no? Y lo seguimos, ¿no? Entonces somos hechos hijos de Dios, ¿no? Porque como aprendemos en toda la Biblia, ¿no? Hubo mucha gente de la gente judía, decía, pero nosotros somos descendientes de Abraham, a la gente que negaba la palabra, a los que lo crucificaron a Jesús. Y Juan, Juan el Bautista dice, Dios puede crear descendientes de Abraham de las rocas, ¿entiendes? Dios no está diciendo, no por lo carnal, no porque seas descendiente de Abraham vas a ir al cielo, sino porque creas en la palabra que se hizo carne. La palabra de Dios que bajó del cielo se hizo carne. El verbo que se hizo carne, el verbo de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Que se hizo carne, por él fuimos creados todos, ¿no? Que lo aceptaras. Porque Abraham creyó en la palabra de Dios, ¿no? Él escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios escuchaba y él la recibió, y por creer, el padre de la fe, Abraham, fue justificado con Dios. Fue hecho hijo de Dios. Y la bendición vino por él, ¿no? Por la descendencia de Isaac, Jacob, y ahí viene la descendencia de que es Jesucristo. Y por la fe en Jesús, en la palabra que se hizo carne, Abraham iba a tener mucha descendencia en todo el mundo, que somos tú y yo. Somos descendientes de Abraham. Somos la Israel de Dios, como aprendimos en la Biblia, ¿no? Por la fe, ¿no? Como dice acá Jesús,
Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron en su corazón a Jesús, creyeron en la palabra que se hizo carne, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, de hombre. No es nada carnal, hermanos, ¿no? Por más que tú digas carnalmente, yo soy cristiano, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Pero tu vida está siguiendo la manera como Dios quiere que la sigas. Dios conoce porque Dios te conoce. Tú me puedes engañar a mí, pero a Dios no le engaña. Entonces, no es por lo que uno sea carnal o por lo que uno haga visto, ¿no? O descendencia carnal, sino por la fe, por lo que uno crea en la palabra, reciba la palabra, ¿no? Y haga la voluntad, que más adelante aprendemos eso, ¿no? Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Esa palabra, ¿no? Y habitó entre nosotros, Jesús, ¿no? La palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Porque Jesús y Dios es uno solo. ¿Entiendes? La gente que vio a Jesús vio la gloria de Dios como la de unigénito del Padre, ¿no? ¿No? Entonces, porque Jesús, como vamos a decir, es Dios en tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, la palabra en la que creyó Abraham, el Padre, Dios hablaba a Abraham y Abraham creyó en esa palabra. Y esa palabra, ese verbo de Dios, se hizo carne. ¿Entiendes? Dios es poderoso, hermanos. Esa palabra se hizo carne, ¿no? Y esa palabra decía, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. El Padre y yo, uno solo somos, ¿no? Yo he salido del Padre. Cuando leemos toda la Biblia dice, yo he salido del Padre. Ahora yo regresaré al Padre, ¿no? No dice, yo regresaré al cielo donde está mi papá. Dice, yo regresaré al Padre, porque Él salió la palabra, porque Jesús es mismo. Dios mismo, el Padre, se hizo carne, ¿no? Pero Dios es poderoso, trabaja en tres personas. Dios estaba en el cielo, el Padre, el Hijo en la tierra. Se fue el Hijo y mandó su Espíritu. Y el Padre, Jesús y el Padre habitan en nosotros, como dijo Jesús. Yo me voy, pero les conviene que me vaya porque el Padre va a mandar al Espíritu y yo, Jesús, y el Padre viviremos en ti. Así dijo Jesús. Pero es un solo Dios, porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, vive en ti y en mí, porque somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Entendemos? ¿No? Qué lindo cuando uno lee toda la Biblia y cuando llega a esta parte entiende, oh, ya, ¿no? Sigamos. Dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Aunque Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, de quien yo decía, el que después de mí es antes de mí porque era primero que yo, ¿no? El que viene, Jesús, es Dios mismo porque ya existía. Jesús ya existía, Jesús es Dios, ¿no? Él viene y él era primero que yo, ¿no? Porque, y dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, ¿no? Esa es la gracia de Dios, la gracia de Dios nuestro Señor Jesús, la palabra que vino, murió por nosotros nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿No? Esa es la gracia que recibimos, ¿no? Ok, después dice, porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como sabemos leyendo el Antiguo Testamento, la ley que le dio a Moisés, ¿no? La ley es buena, ¿no? No significa que sea mala, pero nadie pudo cumplir la ley. Por eso vino Jesús, ¿no? Dios mismo se hizo carne y nos murió en hombre carne, Jesús, el Hijo, murió a la ley, porque la ley nadie la pudo cumplir. La ley hizo que el pecado abunde. Eso aprendemos en la Biblia, leyendo toda la Biblia. Como nadie podía cumplir la ley, Jesús murió a la ley y resucitó. ¿Entiendes? O sea, el pacto antiguo que tenemos con la ley ya no es más. Ahora tenemos un nuevo pacto mediante Jesús, que es por gracia. ¿Entiendes? Nosotros lo que pidamos al Padre, a Dios en el nombre de Jesús, Él lo hará. Tenemos un abogado a la mano derecha del Padre. Cuando nosotros pecamos, Él aboga por nosotros. Él fue el sacrificio final. Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado. Como aprendimos en la ley que sacrificaban corderos, pero ese es el Cordero de Dios, que ya no hay más sacrificio. Venimos a Él, Él vive en nosotros y Él nos hace santos y nos purifica con su Espíritu. ¿Entiende? Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchen esta parte, hermano, muy crítica, esta última parte. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Uno no puede decir, oh, yo he visto a Dios, ¿no? Yo he visto a Dios, yo hice esto, ¿no? Nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo, Jesús, la palabra de Dios que se hizo carne,
que está en el seno del Padre, está en el seno, ahorita está en el seno del Padre porque Él se fue al cielo, ¿no? Dice, yo he venido del Padre, salí del Padre, yo regreso al Padre. So, Jesús está en el seno del Padre porque Jesús es Dios, ¿entiendes? Cuando estemos en el cielo, no sé, no estoy, yo no puedo decir, ¿no? Que, porque por fe, mi fe es ciega, ¿no? Yo no te puedo decir, va a estar el Padre, va a estar Jesús, va a estar el Espíritu Santo, los tres ahí, ¿no? Puede ser, ¿no? Y puede ser que no, porque cuando yo leo toda la Biblia, solo habla de Dios. Vamos a ser juzgados por Jesús. Todos vamos a Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a estar viendo a Jesús. Jesús va a estar reinando con nosotros, ¿entiendes? Entonces acá dice, a Dios nadie le ha visto, el unigénito que está en el seno del Padre, está con Dios, en el seno, porque Dios salió de Dios. O sea, la palabra salió de Dios, porque Dios, Jesús es el Padre, ahora regresó al seno del Padre, dentro del Padre, ¿no? Él le ha dado a conocer, dice. Entonces, ¿cómo tú y yo conocemos a Dios? Nadie vio a Dios, pero ¿cómo conocemos? Por Jesús. Cuando tú y yo venimos aquí a la palabra y la leemos, conocemos a Dios, porque la palabra es Dios, como aprendimos. En el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, este es crítico. Tu Biblia, aquí está Dios, ¿no? La Biblia es Dios. No, puede, no el cobre, pero adentro que está la palabra es Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que venir a la Biblia. ¿Entiendes? Si quieres escuchar de Dios, tienes que venir a la Biblia. Es como tú, es personal, así como yo estoy leyendo mi Biblia ahorita, así tienes que hacer tú y yo. Es personal la salvación. Es bueno congregarse, es bueno escuchar, pero así no es el camino. Jesús nos enseñó. Ora al Padre, haz esto. Tú en tu casa, en tu puesto, ora al Padre, tú y el Padre, tú y el Padre. ¿Entiendes? Es bueno congregarse, es bueno hacer cosas juntos, pero la relación para que Dios te dé esa fuerza y te llene de su espíritu, eres tú y la palabra, que es Dios. Acá vienes, escuchas. Jesús dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre. Esta es la carne, ¿cómo comemos? Este es el pan espiritual, ¿no? Esta es la luz para nuestros ojos, que estamos en tinieblas, ¿no? Lo llenamos de luz y el pecado, las tinieblas se van, el diablo se va, porque la luz está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Entiendes? Entonces, ya, Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que venir a tu Biblia, ¿no? Y también es crítico, porque si tú dices, no, pero a mí me la están enseñando, alguien la está haciendo por mí, voy a la iglesia, mi pastor me lo hace. Pero la Biblia también dice que habrán falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos de todo en los tiempos finales. Y eso está pasando. Yo te lo digo personalmente porque leo mi Biblia y antes seguía a unos 100 pastores, ahora me queda como uno o dos nomás porque los demás todos son falsos. ¿Entiendes? Es crítico, hermanos, porque no sabes si a la congregación que estás yendo te están diciendo con la verdad. Porque en la palabra de Dios dice también, el diablo se viste como ángel de luz y a muchos se engañará. ¿Entiendes? El diablo se viste como ángel de luz, hermanos, te va a engañar fácil, te va a llevar al infierno dulcemente. No te va a asustar, vete al infierno. No. ¿Entiendes? Entonces, por eso es crítico para saber de Dios. Porque la palabra es Dios, hermano. Acá en tu Biblia, acá está Dios. Jesús es la palabra que se hizo carne. ¿Entiendes? Entonces Jesús nos ha revelado al Padre. Y Él dice, porque el Padre y yo uno solo somos. ¿Entiendes? Cuando tú lees de Jesús, aprendes de Jesús, conoces a Dios porque Jesús es Dios. ¿Entiendes? Dios mismo se hizo carne. ¿Entiendes, hermano? Entonces, este fue el mini mensaje que se hizo muy largo, porque es muy importante esta parte, el Juan capítulo 1, ¿no? Porque en el principio era la palabra estaba con Dios, ya existía, y la palabra es Dios, hermano. La palabra es Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús, porque Jesús hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo de Dios, ¿no? Ese es crítico, hermano. Entonces, el mensaje de hoy es eso, hermano. Hay que venir a la palabra, hay que venir a tu Biblia. Tienes que abrir tu Biblia para que conozcas de la palabra, porque la palabra es Dios. Y la palabra misma va a vivir en tu vida, porque Jesús dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Eso dice Dios, ¿no? Y Jesús dice, cuando tú me sigues, yo daré mi espíritu y yo viviré en ti. Entonces, Jesús mismo vive en ti. A donde quiera que vayamos, Jesús va con nosotros. La palabra de Dios va con nosotros. Y Dios mismo pelea con nosotros espiritualmente. Y Él, porque esto es una batalla espiritual, ¿no? No, como dice acá, no de carne, ¿no? Dice acá, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, espiritual. Somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Y Dios es espíritu. Está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso dice la Biblia, no lo digo yo.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo adoramos espiritualmente? Viniendo a la palabra y comiendo la palabra, porque la palabra es espíritu, dice Jesús. La palabra es espíritu. Tú comes de la palabra, bebes de la sangre, tienes fe en la palabra de Dios y Dios da de su espíritu y Dios contigo pelea. Y somos la Israel de Dios, porque estamos peleando con Dios en nuestra vida. Ok, hermanos, ese fue el mini mensaje que se hizo un poco larguito, disculpen, ¿no? Y a leer nuestras Biblias, hermanos, ¿no? A seguir a la palabra de Dios, porque la palabra es Dios. Dios me lo bendiga. Chao.